bienvenidos a este primer capítulo del módulo de malformaciones anorrectales. El día de hoy mi compañero Esteban Hernández y mi persona Daniela Mendoza, residentes de primer año de cirugía pediátrica de Fuchs, vamos a estar abordando los temas básicos de esta enfermedad tan importante para el cirujano pediátrico. Siguiente. Primero comentando los criterios de búsqueda. En PubMed, Science Direct, Clinical Key o Google Scholar utilizamos términos como anorrectal malformation, anatomy, embryology para poder hacer la búsqueda de la literatura y traer el día de hoy estos temas. Bien, entonces vamos a hacer como un repaso en la historia de lo que han sido las malformaciones anorrectales. Se remonta al año 650 a.C. en Babilonia. Encontraron un escrito en la pared que decía de la siguiente manera: cuando una mujer da a luz a un niño con el ano cerrado, toda la tierra sufrirá enfermedades. Posteriormente, en el año 384 a 322 a.C., Heracao y Aristóteles, que aquí está la fotografía de Aristóteles, describen una vaca que no tiene ano y que defeca por la uretra. Hacia el año 98 y 138 después de Cristo, Sorano de Éfeso, quien se considera el padre de la obstetricia en el libro En el cuidado del recién nacido, describe cómo las mamás de los niños con condiciones como ano imperforado deben cortarse la uña del dedo pulgar para poder como hacer unas dilataciones del niño. Posteriormente, Pablo de Egina describe que si es posible, la membrana que cubre el ano debe ser dividida con el dedo, y si este procedimiento no es exitoso, se debe realizar una incisión para prevenir, para prevenir y evitar daño en el neoano. Después llega Sefareddin Saunkuoglu, quien es un médico turco, quien él hace un libro donde hacen varias ilustraciones, donde trata como de mostrar diferentes procedimientos con respecto, pues, realizados a los niños. Aquí vemos varios ejemplos. Vemos, por ejemplo, aquí como él manejado, pues, digamos, la ilustración de el manejo de la atresia anal. Además, también hablaba como de procedimientos como la circuncisión, el tratamiento también de himen imperforado. Incluso, pues, aquí es curioso que, pues, llama la atención que también hay una doctora, pues, una médico, quien está haciendo el procedimiento. No solo esto, sino que sugiere diferentes tipos de pinzas y tijeras para el tratamiento y, pues, para manejar estas diferentes cirugías. Fabricius, en el año 1606, describe un caso de una fístula rectovaginal. Sin embargo, describe que, pues, muere a los 17 días de vida. Posteriormente, Benjamin Bell, en el año 1787, en su libro titulado A System of Surgery, describe diferentes tipos de malformaciones anorrectales, trata como de hacer una clasificación inicial y sugiere que el manejo siempre debería ser quirúrgico. Asimismo, también explica o, pues, muestra que el manejo quirúrgico siempre está, pues, asociado a múltiples complicaciones. En 1835, Musat, que es un médico francés, realiza la primera anoplastia y resulta ser una anoplastia satisfactoria en un niño con 2 días de vida. El bebé sobrevive y también sugiere como un sistema de clasificación. Sin embargo, pues se describe que un problema, una complicación que tuvo Musat, que fue que al realizar esta anoplastia tuvo como, digamos que hubo como destrucción del músculo del esfínter anal, y consecuentemente pues el niño como que no tuvo el control esfinteriano posterior. Seguimos, digamos, como en una parte un poco más actual. Se describían muchos casos, casi todos los niños pues tenían como un desenlace fatal. En 1753 se describió un caso de una niña con una cloaca. Sin embargo, más adelante la niña logra sobrevivir, incluso se describe que tiene un hijo. En 1783 se sugiere el manejo de colostomía para estos niños. La primera que se hace es en esta fecha, 1783, hecha por Antoine Dubois. Se le hace la colostomía, sin embargo, la niña desafortunadamente muere. Hasta 1880, Neil MacLeod hace o sugiere un abordaje abdominoperineal. También, pues, vale la pena mencionar que en 1903 se hace una nueva anoplastia por Mastin, que es una anoplastia satisfactoria. Llegan después, en 1934, William Ladd y Robert Gross
quienes hacen diferentes descripciones de casos y importante de ellos es que describen la diferente asociación que tiene a otras malformaciones. Y en 1953, el doctor Douglas Stephens en Australia hace diferentes disecciones de fetos con malformaciones anorrectales. Así entonces describe la anatomía y en la anatomía describe una estructura llamada cabestrillo puborectal o la llama el cabestrillo puborectal y dice que esta se debe conservar para poder hacer, para que el niño posteriormente tenga un adecuado control del esfínter, se debe conservar esta estructura. Aquí es cuando llega el médico, el doctor Peña, quien está haciendo fellow en el hospital de Boston, más o menos en 1970-1971, con el doctor Douglas Stephens, y pues como su alumno le tiene como varias ideas y le aprende de él. Después de su periodo de fellow, él va a México. En México dura 8 años operando pues, niños con diferentes malformaciones anorrectales y él comienza a notar que él ve más fácil hacer una división de los músculos del esfínter del ano para poder exponer más fácilmente las fístulas que puede encontrar. Así es que él en el año 1980, en marzo, en la Asociación del Pacífico de Cirujanos Pediátricos en Colorado, expone como 3 puntos en el manejo de estas malformaciones. Primero, expone que se debe realizar una incisión sagital media, que esto va a facilitar la separación del recto. Segundo, sugiere el uso de un electroestimulador para encontrar los músculos que van a corresponder al esfínter anal. Y tercero, sugiere la división del músculo en la línea media para, como decía, exponer más fácil las fístulas. Sin embargo, tiene como mucha oposición en ese momento y no es como una idea bien acogida. Sin embargo, él después, en este mismo año, en agosto, junto con el doctor Miguel Vargas, realizan la primera anorectoplastia sagital posterior. De ese momento hasta, digamos, como que la época actual, se han descrito aproximadamente 2032 casos con este procedimiento y digamos que es como, por eso se tiene como empresa muy presente al doctor Peña, como también vamos a ver más adelante en la descripción de la anatomía. Eh, un segundo que esto se me... Ya. Con respecto a la embriología, digamos que vamos a mencionar algo, pues para contextualizar un poco. Recordemos que en la tercera semana de gestación tenemos el disco trilaminar compuesto por endodermo, mesodermo y ectodermo. Este disco trilaminar sufre como de pues, un plegamiento, tanto la parte cefálica como caudal tiene este plegamiento, y también un plegamiento lateral para ir conformando el intestino primitivo. Es así como en esta imagen podemos identificar el intestino anterior, en el que se identifica por la membrana orofaringea, y el intestino posterior, que se identifica por la placa cloacal, y además pues por las lantoides, y el intestino medio, y es en el intestino medio donde está la comunicación con el saco vitelino. Aquí está otro corte donde muestra este mismo proceso. Aquí pues deja como en evidencia que todo el epitelio del intestino primitivo va a estar siendo conformado por endodermo. Así es como se conforma todo el intestino. Nuevamente es otra imagen. Aquí pues se va a ver cómo se va a ir desarrollando las diferentes estructuras gracias a la interacción entre moléculas que se van pues a expresar tanto en el mesénquima como en el endotelio, y así se va a ir llevando la diferenciación de todas las estructuras desde el estómago pues hasta el recto. Aquí importante, y en esta gráfica está pues un poco, me parece que está claro, se puede evidenciar que las 3 arterias que van a irrigar todo el intestino y también lo van a dividir entre intestino anterior por el tronco celíaco, intestino medio por la arteria mesentérica superior e intestino posterior por la arteria mesentérica inferior. Entonces ya hablando un poco más de lo que nos compete, lo que es la embriología del colon y el recto, recordemos que más o menos hasta la séptima semana de gestación viene el plejo mientérico que va a rodear todo el intestino y este proceso va a durar hasta la semana 12. En la semana 9 primero vienen fibras del músculo circular
y van a empezar a extenderse al resto del colon y terminan en la semana 10. Desde la semana 10 empieza la aparición de fibras longitudinales, primero en la parte mesentérica, y van a igual llenar todo el colon, y estas agrupaciones de estas diferentes fibras van a formar más adelante las tenias y las austras. En la parte más distal del intestino posterior vamos a encontrar una dilatación que se va a denominar cloaca, y aquí va a converger el intestino posterior con la alantoides. Eh, y aquí se deja ver en esta imagen como el septo urorectal va a ir pronunciándose, tendiendo a dividir esta cloaca en una parte anterior y una parte posterior. Por supuesto, la parte anterior será lo que correspondería al alantoides, y la posterior al intestino posterior. Sin embargo, pues aquí también pues, cabe mencionar que vamos a encontrar la presencia de la membrana cloacal en la parte más distal. Esta membrana cloacal representaría la unión del endodermo, que va a estar aquí representado por amarillo, y del ectodermo, que es esta parte como externa. Es una membrana que se va a romper más o menos hasta la séptima semana de gestación. El tabique rectal va a ser conformado por mesodermo, entonces digamos que aquí llegarían las tres, o la unión de estas tres líneas celulares se encontrarían aquí más o menos. Eh, ya. Entonces, con respecto a la división de la cloaca, entendemos que este tabique urorectal y con crestas laterales se describe que crece hacia la membrana cloacal, o sea, va a crecer hacia la parte más distal. Sin embargo, pues hay como teorías que sugieren que no es que crezca, sino que el crecimiento del feto en total va a hacer que tenga como una aproximación hacia este lado. Cuando llega a este borde, va a dividir, por supuesto, como ya había mencionado, la cloaca en dos estructuras, una anterior que va a corresponder al seno urogenital y una posterior que va a corresponder al recto. En este punto se dice que el tabique se fusiona con la membrana cloacal. Sin embargo, esta teoría pues está siendo refutada últimamente, ya que, como estaba diciendo, la membrana cloacal al parecer se rompe en la semana séptima de gestación. Entonces solamente un borde de mesénquima llegaría a esta parte, y aquí se formaría entonces en la zona perineal. Eh, Más o menos hasta la octava semana de gestación es donde tenemos ya la zona perineal, y entonces el canal anal en la parte posterior va a estar rodeado por el mesénquima. Este mesénquima se va a configurar en forma de U, siendo que la parte, digamos, la, como la forma de la U, la curva la podemos encontrar en la parte posterior, y las dos extremos de la U hacia la parte anterior. Este mesénquima se va a desarrollar posteriormente en lo que conocemos como el músculo del esfínter anal externo, que es un músculo estriado eh, que tiene control, como también vamos a ver más adelante cuando hablemos de la anatomía. Y por supuesto, la parte de mesénquima que rodea todavía el intestino posterior va a conformar a través de sus fibras circulares y longitudinales del colon, va a diferenciarse en esta parte en el músculo del esfínter anal superior o interno. Eh, Aquí entonces hay otra representación que aquí valdría la pena mencionar, entonces, que en el canal anal podemos encontrar que el tercio más distal va a corresponder a este origen embriológico del ectodermo. La línea pectínea sería la que va a separar como este origen embrionario, y de la línea pectínea hacia arriba podemos encontrar ya el origen endodérmico. Asimismo, pues también estos dos tercios superiores o proximales del canal anal van a ser irrigados por la arteria mesentérica inferior. En cambio, este tercio distal, que viene siendo del ectodermo, va a ser irrigado por ramas de la arteria ilíaca interna, la arteria pudenda. Aquí les tengo un video donde de pronto explica un poco mejor este proceso, a veces no es tan fácil. Entonces aquí vemos el tabique urorectal, cómo se va a formar. Aquí estaría la membrana. Eh, este tabique pues va a tender a dirigirse hacia la parte pues más distal, dividiendo entonces la cloaca aquí en la parte anterior y en la parte posterior. La parte posterior también llamada proctodeo, quedando pues como decía anterior el seno urogenital.
Digamos, en la búsqueda que realizamos encontramos pues este artículo que se titula Embriología de las malformaciones anorrectales. Es un artículo publicado en Alemania, en Leipzig, Alemania en el 2010, en el que hacen diferentes fotografías con microscopía electrónica de barrido, y la idea que pues ellos tienen es como tratar de identificar qué pasa embriológicamente, o qué hace que ocurran las diferentes malformaciones. Entonces ellos describen que hay tres modelos diferentes para estudiar las malformaciones anorrectales que se conocen, los más comunes. Uno es en ratones, denominado ratones SD, otro es en cerdos, y hay otro que es con un medicamento que se les da a los ratones también para que expresen diferentes mutaciones. En la microscopía de electrónica de barrido que ellos realizan, pues aquí tengo esta imagen, me pareció como que es muy clara y como consecuente con lo que estábamos explicando ahorita de la embriología. Vemos aquí cómo está la cloaca, esta sería la membrana cloacal, aquí está, hacia esta parte vendría la alantoides, aquí hacia esta parte posterior sería el intestino posterior, este correspondería al mesonefros, y en esta flecha indicaría como la dirección del septo urorectal, que entonces, como estábamos explicando, este septo va a tender a ir hacia esta membrana cloacal y va a separar entonces la parte anterior, la alantoides, en el seno urogenital, la parte posterior en el recto y el canal anal. Eh, aquí, eh, ya, perdón. Aquí entonces hay como fotografías que le toman a pues lo normal y lo anormal. Aquí vendría siendo la fotografía de acá abajo. Ellos como que proponen o sugieren de pronto otra teoría que puede explicar la embriología de las malformaciones anorrectales, y no es como que haya un descenso, sino que la parte posterior, esta parte del intestino posterior, debe buscar la, en la membrana cloacal se va a formar entonces eh, una apertura anal, y esta parte posterior del intestino entonces debería buscarla. Entonces aquí lo sustentan porque, por ejemplo, en esta fotografía, donde la membrana cloacal no es tan extensa, no se forma esta, o no hay esta formación anal, entonces aquí vemos como la parte del intestino posterior no puede ir a, entre comillas, buscar este ano, sino que se queda con la parte anterior o lo que sería el seno urogenital. Esta sería como la representación de pronto un poco más gráfica, donde muestran que esto es lo normal, lo que correspondería a esta parte. Aquí está la membrana cloacal y aquí estaría, que es larga, lo suficientemente larga, y aquí lo que sería entonces la formación del recto. Aquí el intestino pues va a buscar el recto, sin embargo esto no pasa aquí. Esta sería como la representación de esta imagen. Eso pues sería con respecto a la embriología. Bueno, empezando a hablar de la anatomía, traigo este esquema para iniciar a hablar de ella. Todos conocemos una anatomía clásica, que es la que se basa en los libros, en las observaciones de los anatomistas, y que tristemente el grupo del doctor Peña, al hacer pues todos sus procedimientos quirúrgicos, sabemos que él es uno de los pioneros en el manejo quirúrgico actual, encontró algo muy diferente a lo que se comentaba en los libros. Y por ende, él, en vista de todo esto, hizo una interpretación especial de la anatomía. Siguiente. Teniendo entonces que la anatomía clásica va a depender mucho de la fuente y de la observación a la que lleguemos, y tiene muy poca reproductividad en el quirófano, según lo que el doctor Peña observó. Siguiente. En cambio, esta anatomía considera que es bastante realista y se enfoca al abordaje quirúrgico, lo cual pues a nosotros nos interesa bastante como futuros cirujanos pediátricos y como cirujanos pediátricos. Él hizo un estudio de variantes anatómicas observadas en 2032 exploraciones quirúrgicas de la pelvis y el periné a lo largo de pues toda su trayectoria, y es lo que vamos el día de hoy a comparar con algo de la anatomía clásica que conocemos. Siguiente. Pues primero recordar lo que es el periné, que viene del latín perineum, peri alrededor, y neum el área de la evacuación, o sea, va a ser la zona entre el ano y los genitales utilizados para evacuar, ya sea materia fecal o a través de la vagina, pues bebés. Vamos a, vemos siguiente que el área perineal va a estar delimitada hacia adelante por el sacro, las tuberosidades isquiáticas hacia los lados, y posteriormente vamos a tener
el cóccix y los ligamentos sacroespinosos. A su vez, trazando una línea imaginaria por las dos tuberosidades isquiáticas, se nos va a dividir en dos triángulos importantes, que es el triángulo anterior o la región urogenital y el triángulo posterior o región anal, pues en la cual va a estar discurriendo la charla el día de hoy. Siguiente. Recordar lo que es el diafragma pélvico y su importancia para, pues, para darle sustento a esta pelvis y a los órganos que vamos a tener dentro de él. Este diafragma pélvico va a estar compuesto por tres instancias importantes: la fascia superior, una fascia inferior, y entre estas dos vamos a tener los músculos elevadores del ano y el músculo coccigio, que son, digamos que los músculos estrella, por así decirlo, de esta anatomía el día de hoy. Entonces, el músculo elevador del ano es una masa muscular bastante densa, plana, cuyas fibras van a estar orientadas de manera oblicua desde la pared anterolateral de la pelvis hasta la región anal, y va a estar inervada por ramos del plexo sacro. Este músculo va a tener tres fascículos muy importantes. Tenemos el pubo rectal, también llamado pubo rectal sling, ese cabestillo pubo rectal del que hablaba mi compañero al principio, que es, parece pues una cintilla que va a estar abrazando la unión anorrectal. Tenemos también el músculo pubococcigio, que va desde el pubis hasta el cuerpo perineal, y va a estar también llegando al esfínter anal externo y el ligamento anococcigio. Y también el músculo iliococcigio, que va desde el arco tendinoso del músculo elevador del ano hasta el coxis y el ligamento anococcigio. El músculo coccigio, que vemos un poquitico más hacia inferior, tiene de forma triangular, aplanado al estilo de un abanico, que se va a insertar en la espina asiática y la cara profunda del ligamento sacroespinoso. Digamos que la importancia y la relevancia que tiene este diafragma pélvico es que van a ser pues esos músculos que le van a dar el sostén a todas las vísceras de la pelvis y a los que vamos a tener una relación muy íntima al realizar el abordaje quirúrgico. Siguiente. Esa es una pelvis masculina. La siguiente vamos a identificar pues en una pelvis femenina muy parecida pues la disposición muscular. Sin embargo, recordar que esta pelvis va a ser pues mucho más amplia, con unos ángulos mucho más amplios, pues ya propios de la cadera femenina. Siguiente. Acá mostramos un esquema de ese músculo elevador del ano. Podemos ver el músculo iliococcigio, el pubococcigio y el pubo rectal, que no se ven muy bien, pero ahí logramos identificar esa disposición de cintilla que vemos. Siguiente. Muy importante pues también recordar las fascias pelvianas. Vamos a tener una pelvis, vamos a tener una fascia parietal y una fascia visceral. La visceral va a estar recorriendo todas las vísceras y le va a estar dando sostén, y la parietal pues va a estar más en estrecha relación con los músculos elevador del ano y coccigio, haciendo lo que es la fascia superior del diafragma pélvico. Siguiente. En cuanto a la irrigación, que es muy importante en este apartado, sabemos que la pelvis es ricamente irrigada y va a tener numerosas anastomosis. En la pelvis femenina va a ingresar 6 arterias muy importantes: las arterias ováricas, las dos ováricas, las dos ilíacas, la rectal superior y también la sacra media. Vemos muy importante como un reparo anatómico esta sacra media, que va a discurrir va a nacer de la parte posterior de la aorta abdominal, antes de la bifurcación de las ilíacas comunes, y ella va a discurrir por toda la parte anterior del sacro y las últimas vértebras lumbrales en la región media. Por lo tanto, es un punto de referencia muy importante al hacer la laparoscopia, ya que nos indica la parte medial de la pared posterior, después de la pelvis como tal. Vamos a tener también a la arteria ilíaca interna, que es la arteria que más va a irrigar esta zona. Ella se va a nivel de la articulación sacroiliaca, la ilíaca común se va a dividir en dos, en la interna y en la externa. La interna, que ingresa a la pelvis, y a nivel del orificio ciático mayor, se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior, que va a dar pues todas estas ramas, valga la redundancia, que van a irrigar a todas las vísceras del suelo pélvico, de la pelvis, y en la posterior, que va a irrigar principalmente esos músculos que van a estar haciendo parte del diafragma pélvico.
Siguiente. 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 Listo, muy bien. Continuando pues con la irrigación, con la inervación, perdón, de la... Ok, sí, sí, había pasado una diapositiva, muy bien. Hablando pues ya del drenaje venoso de la pelvis, vamos a tener dos vías principales, por así decirlo. A través de la ilíaca interna, de la vena ilíaca interna, a la que van a llegar pues todos los afluentes de las vísceras de la pelvis. Esta va a drenar en la ilíaca común y esta en la cava inferior. Hay también digamos que otra vía que puede ser a través de la vena rectal superior y de ella a la vena mesentérica inferior. Vamos a tener además un drenaje linfático que va a estar dado por por cuatro grupos principales que se van a localizar en la parte, digamos que más posterior de la pelvis, muy en relación a pues todas estas arterias y venas importantes, tomando de ellos también los nombres, como grupo ilíaco interno, por ejemplo. Siguiente. Ahora sí, hablando de la inervación, va a estar dado principalmente por el plexo sacro. Sabemos que en el borde superior de la pelvis, los nervios L4 y L5 forman el tronco lumbosacro y se unen a las ramas S1, S2, S3 y S4 para formar lo que es el plexo sacro. De estas ramas S1 y S2 va a salir el nervio ciático y muy importante para nuestros pacientes con malformaciones anorrectales, el nervio pudendo que va a estar irrigando ese esfínter, que va a estar inervando, perdón, ese esfínter externo y que va a estar dado por ramas S3 y S4. Vamos a también tener un plexo coxigio. Al lado derecho de su pantalla se puede identificar cómo se va a formar ese plexo a través del nervio coxigio y de también ramas de S4 y S5 forman este plexo coxigio que va a inervar la piel pues, de la zona coxal. El siguiente. Pues para entrar ya más en materia, lo que es ya la anatomía de los esfínteres internos y externos, que son muy importantes pues, para las malformaciones anorrectales. Sabemos que el esfínter anal interno es un anillo grueso de 1 a 2 centímetros a nivel de la capa muscular circular que va a rodear al ano, como podemos ver en esta imagen siguiente. Y el esfínter anal externo va a ser ese anillo muscular que va a estar formado por fibras estriadas que va a estar sobre este esfínter interno y va a tener tres porciones muy importantes. Una porción profunda, que es circular, más o menos entre 3 a 4 centímetros de alto, una porción superficial y una porción subcutánea, que es, digamos que la que está más en contacto pues, con la piel y con el tejido celular subcutáneo. Siguiente. Y toda esta anatomía, todo lo que hemos comentado hasta el momento, para hacer abrebocas a lo que queremos hablar el día de hoy, que son las variaciones anatómicas que el doctor Peña comenta. Como les comentamos al principio, al realizar las múltiples abordajes quirúrgicos de estos pacientes, se dio cuenta que la anatomía no era tan fácil de identificar como lo hacían en los libros. Por ejemplo, esa cintilla puborectal no se identificaba adecuadamente. El esfínter anal externo, sus porciones profunda y superficial no se identificaban adecuadamente. Y él propone esta imagen que ustedes ven a la izquierda, que es tomada de un atlas británico, una disección pues más real, de cómo se ve más o menos en un paciente esta anatomía. Vemos que el número 8 a cada lado sería el esfínter anal externo y el 9 el canal anal, y eso que vemos sería lo más parecido a lo que vamos a ver en un paciente. Y si pues, recordamos lo que acabamos de hablar, es completamente diferente a lo que vemos en los libros. Por tanto, él, basado en toda su experiencia, digamos que hizo unas observaciones muy importantes, sobre todo de estos esfínteres, que son, pues, digamos que la base para que nuestro paciente tenga una adecuada calidad de vida. Él comenta una estructura, lo que identifica realmente es una estructura muscular que va a venir desde la porción anterior de la parte más baja del sacro y del coxis y que va a recorrer hacia abajo hasta la piel y se va a adherir a la pared posterior rectal. Le va a conferir una imagen de embudo
tranquilos que ya ahorita les muestro una imagen donde vamos a poder identificar todo esto muy bien. Y ese músculo en forma de embudo, a su vez va a tener fibras musculares diferentes que van a tener, digamos que unas características y una función muy importante para este complejo muscular. Vamos a tener unas fibras que van a discurrir verticales y paralelas al recto, que se va a llamar complejo muscular, y lo que van a hacer, al neuroestimular, se dieron cuenta que eleva el ano, y que la diferencia principal de estas fibras versus al músculo elevador del ano del que habíamos hablado previamente es que este músculo elevador del ano va a tener unas fibras que son horizontales, y su principal función va a ser va a contraer el ano y va a elevarlo desde la parte posterior. Además, vamos a tener unas fibras superficiales que van a discurrir muy cerquita a la piel, muy por debajo, y que van a llegar a cada lado del ano, llamadas fibras parasagitales, que lo que nos van a ayudar es a cerrar el ano en forma circular. Siguiente. En esta imagen que vemos acá, es traída de internet, pero nos ayuda a hacernos una idea mental de lo que estamos hablando. Tenemos este complejo muscular que vemos es una forma de embudo vertical. Y siguiente. Vamos a ver acá en verde, en azulito, porque pues no se identificó bien, esas fibras parasagitales que van a estar llegando pues a los lados del ano. Acá traigo unas imágenes de una resonancia magnética y vamos a ver cómo es esa contracción muscular. La imagen A es, no ha habido aquí contracción muscular, el esfínter está abierto, y en la B el esfínter está cerrado. Como vemos, no se logran identificar todas esas estructuras anatómicas que teníamos previamente preconcebidos, y por lo tanto es muy importante tener en cuenta estas variaciones anatómicas del doctor Peña. Al lado derecho hay otro esquema de cómo sería este tipo de esfínter. Este es un paciente que tiene una malformación con una fístula rectouretral. Vamos a ver pues el esfínter interno, que realmente para el doctor Peña es bastante controversial, ya que él no lo ha logrado identificar y separar anatómicamente como lo vemos en los libros, pero pues se describe pues que existe y que hace parte de la continencia del paciente. Vemos este complejo muscular en forma de embudo, como podemos ver estas fibras que van a ser verticales, y las fibras parasagitales que aquí le identifican esa cintilla que es mucho más cerquita a la piel y que también pues nos va a tener esa función de cerrar el ano de forma circular. Siguiente. La idea es que ahorita podamos hacer una comparación de cómo se ven estas variantes anatómicas en los pacientes de una manera bastante breve, teniendo en cuenta lo que ya habíamos hablado previamente. Aquí a la izquierda es un paciente que tiene una malformación anorrectal con una fístula rectoperineal. Vamos a ver que es un esfínter bastante competente, bastante fuerte, con fibras bastante fuertes, y la continencia de estos pacientes tiende a ser bastante buena. A la derecha tenemos el mismo diagrama previo del paciente con una fístula recto-uretral, en la cual vemos mucho más esquematizado este tipo de músculo en forma de embudo. Siguiente. A su imagen izquierda, y quiero que prestemos mucha atención a esta que es una malformación anorrectal con una fístula a cuello vesical. Vemos que es una malformación alta, de eso estaremos hablando mucho más adelante a lo largo de las charlas, pero vemos este complejo muscular es muy diferente al complejo previo, es mucho más laxo, mucho más pequeño, y ojo, muy importante la distancia entre el sacro y la sínfisis púbica, que va a ser muy difícil el abordaje quirúrgico. Y bueno, a la derecha, para que lo comparemos con cómo se ve ese mismo músculo en un paciente que tiene una malformación un poco más baja, un complejo muscular mucho más fuerte y también mucho más voluminoso. Siguiente. En cuanto a otras instancias importantes que comentan anatómicas del doctor Peña, es la inervación, que comenta que entre más alto sea digamos que la malformación, como hablamos previamente, más deficiente va a ser esta inervación. Y también siempre tener muy importante que los nervios que van a llegar al recto desde, por ejemplo, el cuello vesical van a discurrir lateralmente, por lo cual es muy importante mantenerse siempre en la línea media, esto para tenerlo en cuenta cuando hablemos posteriormente de los abordajes quirúrgicos. Y en cuanto a la irrigación, recordar que el recto está bien irrigado tanto intramuralmente como por las ramas que ya hablamos previamente, por lo tanto, al hacer el abordaje quirúrgico no va a sufrir demasiado. Siguiente.
pues recordar un repaso fisiológico muy, digamos que muy enfocado en lo que necesitamos nosotros como cirujanos, que es hablar de la continencia, qué es lo que nos va a dar la continencia en estos pacientes y qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento del abordaje de nuestro paciente. Recordar que esta va a estar dada por la sensación, el esfínter, la motilidad rectosigmoidea y la función del reservorio. La sensación, sabemos que el ano, como ya vimos, la región anal está muy inervada y por tanto va a tener esa capacidad de tener la sensación y discriminar entre sensaciones de aire, líquido y sólido, cosa que no tiene el recto ni ninguna otra parte intestinal. El esfínter, sobre todo el esfínter anal externo, va a tener un tono, va a mantener normalmente un tono y lo que va, digamos que también ayudar a que se abra o no, es esa motilidad intestinal, esa peristalsis que viene del recto sigmoide para poder hacer la evacuación de las heces. Y muy importante es que también a nivel recto sigmoideo, el del recto sigmoide va a estar normalmente relajado, lo cual nos va a ayudar con una función de reservorio y va a hacer que nuestro paciente tenga una adecuada calidad de vida. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología de esta entidad, sabemos que se va a presentar aproximadamente de 1 en 250.000 a 1 en 500.000 nacidos vivos y que va a estar acompañada en un 64% por múltiples alteraciones genéticas. De ellas, las urinarias se pueden presentar hasta de un 20 a un 70%, vertebrales hasta un 40%, del tracto gastrointestinal en general hasta un 25% y cardíacas de un 8 a un 20%. Su relación hombres y mujeres es de 1.3 versus 1, siendo más prevalente en el hombre y en ellos, en los hombres, digámoslo, la malformación que más se va a presentar es esta malformación con fístula recto ureteral y en las mujeres recto vestibular como aportes epidemiológicos muy importantes. Ya por último, quería presentarles este artículo del 2011 que es un metaanálisis donde se estudian los factores de riesgo prenatales para que los pacientes presenten esta enfermedad. Fueron 22 estudios en los cuales se miran variables de consumo de alcohol, tabaco, obesidad y bajo peso materno y diabetes, tanto en la madre, y se hace un apartado especial para el padre para identificar cuáles son los posibles factores de riesgo. Siguiente. Se encontraron con una adecuada, digamos que con una adecuada asociación estadística que los padres fumadores van a tener mayor probabilidad de tener hijos con malformaciones anorrectales. Aquí vemos, esto es un forest plot pues, de todos los estudios utilizados que tuvieron pues, relevancia estadística. Estudios se tomaron tanto de España, Estados Unidos, Suecia, entre otros. En cuanto a los factores maternos, vamos a tener el sobrepeso materno con un índice de masa corporal mayor a 25.9, la obesidad materna y también la diabetes pregestacional materna como posibles factores de riesgo para que los pacientes presenten enfermedades y alteraciones anorrectales. Básicamente queríamos dejar eso el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y dejamos los micrófonos abiertos por alguna duda o aporte. Muchísimas gracias, Daniela y Esteban. Pues una revisión bastante interesante de los aspectos básicos, anatómicos y embriológicos de las malformaciones anorrectales con un fundamento en la embriología y en el punto de vista del doctor Alberto Peña. El doctor Alberto Peña, pues que es como digámoslo así, nuestro máximo exponente de la cirugía colorectal pediátrica. No sé si alguien quisiera hacer algún otro aporte a a esta charla, quisieran revisar algo más. Pues, hola Andrés, Hola soy Natalia. Natalia, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues la verdad, pues sí es muy importante poder conocer un poco de la embriología y la anatomía para poder entender un poco la fisiopatología y cómo más adelante vamos a ver cómo se clasifica y todo, para poder entender y entender mucho los resultados y todo de estos pacientes. Veo acá muchos profesores y amigos y muchas gracias por estar acá.
Lo quisimos dividir en tres porque pues es un tema largo, y además pues es importante como entender todas las partes. Pues me pareció buena la revisión, Esteban y Daniela. No sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Como dice Andrés, pues Peña para nosotros es lo que cambió el abordaje de las malformaciones anorrectales, desde que él pudo mostrarnos todo ese camino. A los niños les cambió la vida, pienso yo, a los niños con malformaciones, porque los resultados empezaron a ser otros. ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte o alguna pregunta? Bueno, de acá de Argentina, mi nombre es Víctor Di Benedetto, soy cirujano infantil y bueno, quería agradecerles por mostrarnos esta charla y hacer hincapié en la anatomía. El cirujano por ahí no conoce muy bien la anatomía del periné y para poder operar las malformaciones anorrectales, tener un conocimiento acabado de la anatomía es muy importante. Bueno, muy lindo y un saludo a Natalia. Bueno, Lo muchísimas mismo para gracias. ustedes allá. ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte a la charla? Hay una pregunta que yo quisiera hacer pues a los expositores y a la tutora de la charla, y es respecto pues a una corriente nueva pues en los últimos, sobre todo en los últimos 5 años, respecto a la anatomía y a la deformidad anatómica vista a través de las resonancias en los pacientes con malformaciones anorrectales y la evaluación anatómica de la anatomía de estos pacientes a través de la resonancia pre y posoperatoria para evaluar pues el grado de deformidad en la corrección. Esto con respecto a las correcciones por la paroscopia, sobre todo en fístulas recturetrales, que se ha puesto como tan de moda. No sé si haya alguna referencia a lo que leyeron en, en el abordaje anatómico a través de la resonancia magnética para estos pacientes. Eh, Hola, sí señor. De hecho, se recomienda bastante, pues si se pudiera hacer, porque así esa anatomía que los pacientes con malformaciones anorrectales se asocian a muchas otras, a muchos otros, digamos que síndromes especiales, asociación Bacter, bueno, de eso que hablaremos más adelante. Si uno pudiera tener como una imagen más real, más enfocada y sobre todo como creo que mostramos muy poquito en la charla, de cómo se hace esa contracción del esfínter, sería pues ideal para iniciar hacer un abordaje más real del paciente y no encontrarnos de pronto al momento del procedimiento quirúrgico con cualquier sorpresa anatómica, por decirlo de alguna forma. Pues en realidad lo que se ha demostrado más de la resonancia magnética es que te muestra, sobre todo cuando tienes asociaciones sacras severas o agenesia de sacro, para poder prepararte para el abordaje y saber con qué cuentas y más para marcar el pronóstico, porque igual el diagnóstico de estos pacientes más que todo sigue siendo clínico, y para el abordaje, lo que te digo, más que para decidir la fístula y no fístula, es más que todo para poder conocer el pronóstico dependiendo de las asociaciones. No sé, el doctor Di Benedetto, si opina otra cosa diferente. Sí, la anatomía no necesitamos imágenes preoperatorias, pero sí lo que usamos es justamente para ver la columna lumbosacra
y las deformidades que tenga esta malformación. Y como dijo Natalia, sobre todo para poder establecer un pronóstico un poco más adecuado cuando uno va a hacer la operación. Pero no para diagnosticar estructuras anatómicas y viscerales, porque la verdad es que ya conociendo bien la anatomía, uno sabe por dónde tiene que abordar, por dónde tiene que hacer el descenso en el caso de que lo haga laparoscópico. Es decir, esto es práctica, pero por eso hacía hincapié en que hay que conocer muy bien la anatomía, porque cuando uno está disecando, si no conoce, no puede reconocer lo que ve. Pero las imágenes de resonancia, quiero rescatar esto, más que todo preoperatorias se hacen para ver el pronóstico y sobre todo de la columna lumbosacra. Postoperatorias se pueden hacer para ver, por ejemplo, en la malformación, si quedó algún divertículo, cuando ligó la fístula, o controlar alguna otra estructura que se le puede haber escapado, pero no para conocer la anatomía. Muchas gracias, doctor Di Benedetto. La doctora Catalina Correa levanta la mano para intervenir. Gracias, buenas noches. Sí, primero pues agradecerles por la invitación a este espacio académico, felicitar a los expositores y tenía pues dos comentarios. Primero sobre la pregunta que usted hace acerca de la resonancia magnética. Realmente el valor de la resonancia preoperatorio más que todo está en los pacientes o en las pacientes con cloaca. Hoy en día se hace algo que se llama un cloacograma preoperatorio, que es un estudio usualmente por resonancia magnética con reconstrucción tridimensional, de manera que se pueda planear con mucha precisión el tipo de procedimiento que se va a hacer, especialmente en las pacientes que tienen cloacas con canal común largo. Por lo demás, de manera preoperatoria, como lo decía el doctor Di Benedetto, sí se utiliza la resonancia en pacientes que ya están por fuera de la etapa neonatal para el estudio pues, de la médula anclada como un factor pronóstico, pero no para delinear el tipo de anatomía de la malformación anorrectal o del sacro, porque para eso utilizamos la radiografía de sacro, que es básica en todos los pacientes para el índice sacro como un factor pronóstico en la continencia, y el colostograma distal, que es el estudio sine qua non para operar estos pacientes. Yo creo que por más experiencia o por más conocimiento de la anatomía que pueda tener un cirujano, entrar a operar un paciente de estos sin un colostograma distal, como lo dice el doctor Peña, es prepararse para una cantidad de desventuras, no solo para el cirujano, sino para el paciente. Entonces, la recomendación es que siempre pues se haga ese estudio como un paso previo a la corrección. Y en el posoperatorio, la resonancia magnética tiene valor especialmente en los pacientes a los que uno piensa ofrecerles algún tipo de reoperación, es decir, en aquellos en los que el recto haya quedado localizado por fuera del complejo muscular o de manera asimétrica en el complejo muscular, o en los que sospechemos que hay un remanente, como lo decía el doctor Di Benedetto, un divertículo vesical, por ejemplo. En esos tiene valor la resonancia y se utiliza un protocolo de resonancia que se llama Peña-Patel, en el que se marca la línea media desde el ombligo hasta el sacro, puede ser un equipo de macro lleno de agua, de macrogoteo, y una sonda al interior del recto, también sin el balón inflado, pero también llena de líquido o de solución salina, de manera que eso nos va a dar un parámetro de dónde está ubicada la línea media y en dónde está ubicado el recto, perdón, con respecto al complejo muscular. Eso con el fin de decidir o de tener una delineación del estado del posoperatorio, y definir si el paciente se beneficia o no de una reoperación, porque sabemos que en estos pacientes cualquier reoperación siempre va a afectar el grado de continencia que pueda tener en ese momento. Entonces es un estudio que puede ayudar
para tomar decisiones. Por lo demás, pues felicitar a los expositores y definitivamente conocer la anatomía con el enfoque del doctor Peña es lo que ha permitido cambiar, como lo decía la doctora Ordóñez, el manejo y el pronóstico de estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias, doctora Correa, por su intervención. Sí, pues yo hacía referencia a lo que la doctora Correa dice, es acerca de, pues hace más o menos 4 años tomé por última vez el curso del doctor Peña y él delineaba en ese momento este tipo de imágenes, sobre todo para las cloacas y también para el manejo en las reoperaciones. Y recientemente había visto algunos estudios que mostraban pues la mejoría, digamos, con algunos, pues, con algunos protocolos de poder estudiar de forma anatómica a estos pacientes, sobre todo cuando se le van a hacer reintervenciones, y las personas que abogaban acerca del manejo de cirugía mínimamente invasiva para los descensos en fístulas recturetrales, como pues se veía mucho mejor conservar la anatomía del complejo muscular en los pacientes que no eran sometidos pues a una anorrectoplastia combinada o a una anorrectoplastia por vía sagital posterior. Sin embargo, pues digamos que una cosa es lo que uno anatómicamente puede ver en una resonancia y otra la funcionalidad que tenga en el posoperatorio un paciente con una malformación anorrectal. Esos son dos conceptos absolutamente distintos. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra intervención acerca de este tema. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos el próximo lunes para seguir con este tema y poder, pues, ojalá nos puedan acompañar pues, todas las personas que tienen una profundización o un interés o un fellow formal en cirugía colorectal pediátrica y seguirnos enriqueciendo con este espacio para compartir conocimientos académicos acerca de malformaciones anorrectales con el objetivo de enriquecer el conocimiento de los residentes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.